Online. Buenos días de nuevo. Voy a hacer la presentación online. Esta presentación online la vamos a hacer conjunta CIPE con Prismian. Yo comenzaré, a mí me llevará media hora, pegaré un repaso a la norma UNE HD 60364, sus diferencias con respecto a la anterior norma, y después daré paso a Lisardo, que continuará con los productos de Prismian. Bien, voy a presentar lo que es la norma UNE HD 60364, referente sobre todo a la parte 523, que es la que incide en las corrientes admisibles de los cables. Después también desarrollaré un ejemplo en nuestro programa en CIPELEC RBT para la definición a través de esta norma de los métodos de instalación. Bien. La norma UNE HD 60364 anula y sustituye a la norma UNE 20460/5/523. Se implementa en CIPELEC RBT en la versión 2016.h. Y cabe destacar en esta norma el artículo 523, que hace mención a las corrientes admisibles, el anexo A, en donde se especifican los métodos de instalaciones, el anexo B, donde aparecen las tablas con las corrientes admisibles, y el anexo C, donde aparecen las tablas simplificadas, con las corrientes máximas admisibles en función de los métodos de instalación. Si alguna cosa no entendéis a lo largo del desarrollo de la ponencia, por favor, preguntarlas en el chat que tenéis habilitado, y después, al finalizar la sesión, pues damos paso a la resolución de las preguntas. ¿Vale? Veo que, bueno, no me habéis anotado nada, entiendo que se oye perfectamente. Si se oye mal, por favor, indicármelo en el chat, ¿de acuerdo? Bien, hay una consideración importante, una diferencia importante con la norma 20460, en cuanto que la norma UNE 20460 en el anexo A, apareció una fórmula para el cálculo de las corrientes máximas admisibles a través de unos componentes A y B y a través de unos exponentes M y N. Eso ha desaparecido en la nueva norma. La fórmula, a partir de la cual se podía calcular la intensidad máxima admisible, ha desaparecido y ahora solo aparecen tablas referenciadas en el anexo B. ¿Vale? En la norma UNE 60364, en el apartado 523.1, indica que la corriente transportada por cualquier conductor en funcionamiento normal debe ser tal que no se supere el límite de temperatura del aislamiento. El valor de la corriente debe elegirse de acuerdo con el apartado 523.2. En el apartado 523.2 nos indica que el requisito del apartado anterior se considera satisfecho si la corriente para conductores aislados y cables sin armadura no es superior a los valores apropiados seleccionados a partir de las tablas de anexo B, con referencia a una tabla genérica del anexo A y sujeta a cualquier factor de corrección necesario proporcionados en el anexo B. Por lo tanto, aquí vemos una vinculación directa del artículo con el anexo B, en el cual van a aparecer las tablas para las intensidades máximas admisibles. Que el 523 nos referencia al 523.2 y el 523.2 nos referencia al anexo A, donde aparecen los métodos de instalación, al anexo B, donde están las tablas de corrientes admisibles para los métodos de instalación del anexo A, y también dentro del anexo B a los factores de corrección. Bien, nos vamos a meter de lleno en lo que son los ejemplos de métodos de instalación. La tabla 52.3 proporciona ejemplos de métodos de instalaciones y los vincula a métodos de instalación de referencia. En la tabla 52.3 lo que aparece es unas especificaciones, una serie de puntos en los cuales existen o se traducen varios métodos de instalación. Y después todos esos métodos de instalación se vinculan a un método de instalación de referencia que seguramente estemos habituados, el A1, el A2, el B1, el B2, hasta el G.
Los métodos de instalación de referencia, comenzando por el primero, serían el A1, que serían conductores aislados en tubos en el interior de una pared térmicamente aislante. Vemos ahí en esa imagen un ejemplo de ese tipo de método de instalación. Correspondería con el elemento número 1, lo vemos aquí, dentro de la norma UNE 60364, y este elemento número 1 correspondería a un sistema de instalación a través de cable aislado en situación interior o empotrado, un sistema de canalización mediante conductos y en tubos de sección circular en el interior de una pared térmicamente aislante. O sea, esos 4 parámetros, la selección de esos 4 parámetros me determinan un método de instalación que corresponde con el elemento número 1. El elemento número 1 de la tabla 52.3 me vincula a un método de instalación A1. O sea, a efectos de consideración de la intensidad máxima admisible, esta selección corresponde a un método de instalación A1. El siguiente que tendríamos sería el A2, que serían cables multipolares en tubos en el interior de una pared térmicamente aislante. Vemos ahí de nuevo la selección paramétrica a través de cable multipolar, interior empotrado, conductos en sección circular en el interior de una pared térmicamente aislante. Correspondería con el elemento número 2 y método de instalación de referencia A2. El B1 sería conductores aislados en tubos sobre una pared de madera. Vemos ahí un ejemplo de selección. El B2 sería lo mismo, pero con cable multipolar, en tubo sobre una pared de madera. El método C correspondería con cable unipolar o multipolar en una pared de madera. Vemos ahí dos selecciones diferentes que corresponderían con el método C. Uno sería con cable unipolar y otro sería con cable multiconductor o multipolar. El término de multiconductor ha cambiado a multipolar, el concepto. En la anterior norma se hablaba de multiconductor y ahora en la nueva norma se habla de multipolar. Bien, aquí, como digo, hay dos ejemplos de selección de este método de referencia C, del elemento número 20, método de instalación de referencia C. Aquí, hasta ahora, las diferencias no había, ¿no? Los métodos de instalación que hemos visto eran los mismos que aparecen en la norma 20460. En cambio, este es nuevo, el D1. Digamos que en la 20460 existía un método de instalación que era el método de instalación D, para canalizaciones enterradas. En esta nueva norma, ese método de instalación D se ha desdoblado en D1 y D2 para asemejarse a la A1, A2 y B1 y B2. Entonces, desaparece como tal el método de instalación D y se desdobla en D1, que correspondería a cable multipolar en conductos en el suelo, o sea, cables en el interior de algún tipo de canalización y enterrados, y el método D2, que correspondería a cables multipolares directamente en el suelo. Aquí vemos dos ejemplos en los cuales correspondería el primero a un elemento número 72, que es D2, y un elemento 73 con protección mecánica, que también es D2, a efectos de intensidad máxima admisible, del valor numérico de intensidad máxima admisible. El que aparezca un D1 y un D2 también va a implicar que existan factores de resistividad térmica diferentes para D1 y para D2. ¿Vale? Bien. Otros ejemplos de método de instalación son el E, el F y el G, que estos sí que aparecían en la antigua norma o en la anterior norma. El E, estos son para instalaciones en bandejas o conductores sobre aisladores. Bandejas perforadas, bandejas lisas, canaletas. Bien, la tabla B52.1 es ya la que establece las corrientes admisibles para los circuitos simples y métodos de instalación de referencia. En función del aislamiento, termoplástico, termostable o mineral, aquí también desaparece la terminología de XLPE, PVC y XLPE y
IPVC y aparece ya la terminología termoplástico, aislamiento termoplástico y aislamiento termostable. La tabla B52.1, digamos que hay dos partes diferenciadas, que son los tipos de instalación de la A a la D. Sería todo lo que va en superficie, empotrado y enterrado, superficie en tubo, y las corrientes admisibles corresponderían con las tablas B52.2 a B52.7, los factores de corrección por temperatura a la B52.14 y B52.15, esta última es exclusiva para los métodos de 1 y de 2, factores de corrección por agrupamiento según las tablas B52, 17 y 19, y los factores de corrección por resistividad térmica del terreno B52, 16, que es exclusiva para D1 y D2. Y después están los tipos de instalación E, F y G. Las corrientes admisibles, de nuevo, corresponderían con las tablas B52.8 a B52.13, los factores de corrección y los factores de agrupamiento. O sea, digamos que nosotros la mecánica es partir de una intensidad máxima admisible y después aplicarle los factores de corrección necesarios, ya sean por resistividad térmica del terreno, en caso de enterrado, por temperatura, en caso de que la temperatura de instalación sea diferente a la de referencia. Bueno, saber que la temperatura de referencia en esta norma es de 20 grados para canalización enterrada y de 30 para instalación en superficie o al aire. En España lo normal es utilizar 25 y 40, en cuyo caso pues ya tendríamos que aplicar un factor de corrección por temperatura. Y después están también los factores de corrección por agrupamiento de varios circuitos en una misma canalización. Aquí sí que en esta nueva norma se han ampliado los factores de corrección, sobre todo para los métodos de instalación E y F. ¿Vale? Antes aparecían factores de corrección hasta 6 circuitos y ahora aparecen factores de corrección hasta 20 circuitos. ¿Vale? Con lo cual ahí sí que se ha ampliado en esta nueva norma las tablas por factores de agrupamiento. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Esto correspondería con un listado de comprobación que realiza el programa, el CIPELEC RBT. ¿Vale? Aquí se justifica pormenorizadamente el cálculo de la intensidad máxima admisible. Vemos que se trata de una línea en la cual se ha seleccionado un tipo de instalación D2. Vemos aquí todo el desarrollo. La tabla B52.1 detalla las corrientes máximas admisibles. En este caso, para un método de instalación D2, nos vamos a la tabla B52.3, columna 8, que me establece una intensidad máxima admisible para un rango de secciones entre 1,50 y 300. En este caso, la del circuito corresponde a una sección de 10 de cobre. Entrando en la tabla, pues nos da un valor de intensidad máxima admisible de 77. Bien. Y después tenemos el desarrollo de los factores de corrección por temperatura. Como he dicho anteriormente, la temperatura de referencia es de 20. En mi caso tengo una temperatura de instalación de 25, pues ya corresponde, ya hay que aplicar un factor de corrección de 0,96. Y lo mismo puede suceder con la resistividad térmica del terreno. Esto, como digo, sale todo de las tablas del anexo B. ¿Vale? Bien. Después tenemos el anexo C. En el anexo C es informativo. Además lo especifica así el reglamento, la norma. El anexo C presenta una tabla con la cual todos estamos muy familiarizados, ¿vale? Es una tabla, resumen, simplificada, en el cual aparecen, pues, para todos los métodos de instalación la intensidad máxima admisible. Pero ojo con esta tabla, ¿vale? En esta tabla se ha dado respuesta a que en una misma columna, pues existan más de un método de instalación. Vemos que en esta instalación, esta columna, la 8B, pues sería válida para dos métodos de instalación. Para un método de instalación de referencia B1 con aislamiento termoestable trifásico o XLPE y para un método de instalación de referencia B2 con aislamiento termoestable monofásico.
Entonces, a través de esta columna se ha dado respuesta a dos métodos de instalación diferentes, ¿vale? Digamos que aquí no están las tablas pormenorizadas por método de instalación. Esas se encuentran en el anexo B. Entonces, la norma, aparece una nota que es esta. Se debería de consultar la tabla apropiada de corrientes admisibles dadas en el anexo B con el fin de determinar el rango de tamaños de los conductores para los cuales son aplicables las corrientes admisibles anteriores para cada método de instalación. ¿Vale? Entonces, se da el hecho de que aquí existen valores de método de instalación, valores de intensidad máxima admisible, que luego en las tablas del anexo B no existen. No existen porque aquí, digamos que están mezclados varios métodos de instalación. Entonces, ojo con esto, es lo que nos dice esta nota. A modo de ejemplo, es este caso, ¿no? Nosotros aquí tenemos un método de instalación F, ¿vale? Cables unipolares en contacto al aire libre, aislamiento termoestable. Accediendo al anexo B, ¿vale? Y para una sección del circuito de 1,5, vemos que el anexo B no contiene una intensidad máxima admisible, puesto que el rango de esa tabla es de 25 a 300 milímetros cuadrados. Entonces es lo que nos indica aquí con este asterisco. En esta tabla, en este caso, la tabla B5212 no contiene un valor de intensidad máxima admisible para una sección de 1,5. Por lo que se opta por utilizar la tabla C521 bis del anexo C informativo. El programa ya te está avisando de que, ojo, está accediendo a una tabla simplificada, ¿vale? O sea, el anexo B no contiene un valor de intensidad máxima admisible para una sección de 1,5 en una instalación tipo F monofásica. Entonces se va al anexo C, pero ya te informa de ello, ¿vale? Entonces, en el anexo C vemos que sí que existe una intensidad máxima admisible. De hecho, vemos que para el método F y una sección de 1,5, pues, y un aislamiento trifásico, bueno, he dicho monofásico antes, perdón, es trifásico de aislamiento termoestable o XLP, sí que existe un valor de intensidad máxima admisible que es de 21. Entonces el programa lo justifica de esa manera, 21, y de nuevo aplica los factores de corrección. En este caso, esta tabla ya está referenciada a 40 grados, ¿vale? Con lo cual el factor de corrección por temperatura es 1. No hay que aplicarlo. De hecho, aún así el programa justifica ese cambio. Y después también si existe algún factor de agrupamiento por agrupamiento de circuitos, ¿no? De corrección por agrupamiento de circuitos. En este caso no lo hay, pues nada, 1. Y aquí está el desarrollo completo de esa justificación. 21, 333 sería la intensidad de cálculo del circuito, 21 sería la que correspondería con esta sección, aplicado los factores de corrección, pues 21. Bien, vamos a verlo en el programa. Aquí en el programa tengo un ejemplo, ¿vale?, de una instalación muy sencilla, partiendo de una instalación trifásica con un circuito monofásico y un circuito trifásico. El programa permite la selección de la norma que quiero aplicar a efectos de intensidad máxima admisible, ¿vale? Para ello entramos en opciones de cálculo y aquí puedo seleccionar si quiero utilizar la nueva, la relativamente nueva, porque ya lleva un tiempo, y la anterior, la 2460, ¿vale? Aquí el programa te permite seleccionar esa norma. Y después, en cada una de las líneas, pues tienes que hacer la selección del método de instalación. Aquí en canalización vemos si se trata de una instalación interior receptora, a partir de la cual es de aplicación esta norma, o si se trata de una instalación exterior o de distribución, que ya correspondería con otra norma que es la 2113435. ¿Vale? Entonces, dentro de instalación interior receptora sí que tenemos, pues sí que podemos aplicar esta norma, la 60364, y aquí podemos entrar de dos maneras. O bien seleccionando el método de instalación de referencia de forma directa, ¿vale? No, mira, para este circuito mi instalación es el A2, es el B1, es el B2. O bien pormenorizadamente a través de la tabla de esta ventana paramétrica, en el cual, pues bueno, introduciendo la selección,
pues me va determinando el método de instalación, ¿vale? Yo si acepto, pues ya corresponde con un D1. Repito, lo podemos hacer o bien de forma directa, seleccionando el método de instalación, o bien pormenorizadamente entrando en esta ventana y seleccionando estos parámetros, ¿vale? Bien, los listados de justificación es los que hemos visto. Y aquí al comprobar, vemos aquí este primer caso en el cual tenemos un tipo de instalación B1 y en el listado justificativo intensidad admisible es lo que hemos visto, ¿vale? Intensidad máxima admisible a través de la tabla B52.2 para este método de instalación, 17,5. En este caso hay que aplicar un factor de corrección por temperatura de 0,87, el valor final 15,23. Y el caso particular que hemos visto, en el cual hay que acceder al anexo C para establecer una intensidad máxima admisible, lo tenemos aquí. Yo aquí tengo un método de instalación en la canalización tipo F, ¿vale? Este tipo F, para una sección de 1,5, pues el anexo B no me da una intensidad máxima admisible y tengo que recurrir al anexo C. Es por lo que aparece este aviso. Intensidad admisible, pues aquí tenemos la justificación. 17, Hay un factor de agrupamiento de 0,98, 16,66. ¿Vale? Y bueno, y esto era lo que por mi parte os quería enseñar. Las especificaciones de la nueva norma y cómo trabaja el programa con ello. Ahora lo que voy a hacer va a ser pasar el poder a Lisardo de Prismian, que continuará con la ponencia. A ver, Lisardo, buenos días. Te debe aparecer un mensaje de pantalla. Lisardo, buenos días. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Buenos días. Vale. ¿Se me oye, no? Sí, perfectamente, Lisardo. Adelante, todo tuyo. Bueno, gracias, María. Buenos días a todos. Soy Lisardo Recio de Prismian Cables y Sistemas. Bueno, comentaos un poco Prismian. Yo creo que como marca lo conoceréis. Es el fabricante líder mundial en cables de energía y comunicaciones. Actualmente pues presente en todo el mundo, ¿no? Hace unos 4 años aproximadamente adquirimos la marca Draca, con eso ya digo nos convertimos en líder mundial. Y bueno, pues siempre insistir que no todos los cables son iguales. Prismian está considerada una marca líder en el mercado por su calidad, su trayectoria, tanto en cables de baja, de media, de alta tensión, en accesorios, hasta el más mínimo detalle en cables de baja tensión, la deslizabilidad o la pelabilidad son cosas que se tienen en cuenta, ¿no? Es decir, no es lo mismo un cable Prismian que muchos otros, ¿no? Aunque parezca algo, bueno, que nos toque decir a nosotros. Lo que pasa que, bueno, muchas veces lo que es la calidad de los cables se termina banalizando, sobre todo a medida que descendemos en su rango de tensión. Bueno, vamos a hacer una introducción a lo que sería la CPR y su afección al mundo de los cables. Bien, este sería el índice, saber un poco qué es la CPR, los ensayos de reacción al fuego, hablar del marcado CE y la declaración de prestaciones que viene y, bueno, conclusiones. Se trata de tocar ciertos aspectos básicos, bueno, pues que queden un poco en la memoria sobre lo que sería esta nueva normativa relacionada con los productos de construcción, ¿no? Ya que, bueno, pues se avecina una revolución en ese sentido, ¿no? Para empezar, es decir que el producto de construcción es todo aquello que se incorpora con carácter permanente a las obras. Es decir, pues un cable es producto de construcción porque se incorpora con carácter permanente, salvo que se trate, por ejemplo, de un enrollador, ¿no? Eso pues no sería carácter permanente. La pintura de una pared, los ladrillos, los suelos, los paramentos, las ventanas, todo esto serían productos de construcción. Es decir, imaginaos lo que supone una normativa de este tipo que abarque tan amplio abanico de productos, ¿no? Empecemos diciendo que, bueno, pues CPR viene del inglés Construction Products Regulation, es un reglamento del Parlamento Europeo y, bueno, pues que lleva en vigor, perdonad que voy a cambiar porque hay cosas que no veo de la presentación ahora, tenía que cambiar el menú. Bueno, que establecen condiciones armonizadas en toda la Unión Europea para la comercialización de productos de construcción, es decir, bueno, pues cada vez se tiende más a homogeneizar y armonizar dentro de la Unión Europea y lo que se persigue es eso, ¿no? De alguna manera, primero para garantizar la seguridad y para garantizar también la intercambiabilidad
y bueno, pues poner alguna barrera también a productos que puedan venir de fuera, que van a seguir pudiendo establecerse en el mercado europeo, pero tendrán que cumplir las condiciones que aquí se exigen, ¿no? Seguimos adelante. A ver, se me ha atascado esto. Ahora, bien. Este nuevo reglamento entró en vigor en julio de 2013, que alguien dirá, bueno, ¿y cómo es que nos enteramos ahora, no? Si entra en vigor, bueno, realmente la CPR entró en julio de 2013, pero, insisto, es tan amplio el abanico de productos que, lógicamente, hasta que no hay una norma armonizada, pues no se puede aplicar ese reglamento a estos productos, ¿no? Y esto, pues, toca parcialmente a los cables actualmente, ¿no? Dentro de los cables, pues, la norma de aplicación sería la N50575, ¿no? Que es la que establece, bueno, pues el tema de los ensayos de fuego, que es, digamos, la dimensión de los requisitos básicos que afecta a los propios cables en mayor medida. Lo que se busca con la CPR es tener mayor calidad y transparencia, ¿no? Para eso se establecen métodos de evaluación uniformes, que son las euroclases, uniformes en todos los países. Luego lo repetiremos, ¿no? Asegurar la calidad de los productos, por supuesto, eliminar la presencia de productos no seguros fuera de la Unión Europea y tener una mayor seguridad en las instalaciones, como no podía ser de otra manera. Bueno, la normativa de referencia, ya que aquí aparecen normas y más normas, pero bueno, digamos que yendo de reglamento más, de normativa más generalista, más específica, estaría el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, la CPR, ¿vale? que derogaría la directiva 89/106/CE de productos de construcción. Esta, digamos, sería la normativa general. Luego estaría el Real Decreto 842/2013 que establece las euroclases para todos los productos de construcción, y dentro de lo que serían los cables, pues estaríamos en la norma UNN 50575, que habla de los ensayos de fuego, insisto, en lo que más afecta a la CPR, a lo que son los cables, afectaría básicamente la reacción al fuego y la emisión de sustancias, pero la emisión de sustancias no tiene norma armonizada de momento. Se entiende que en un futuro se querrá desarrollar algo, ¿no? Es algo que evidentemente ya se ha tenido en cuenta hace tiempo por los fabricantes, pero no existe una norma armonizada, y sí que existe para el tema de los ensayos de reacción al fuego. Entonces, bueno, pues en la UNN 50575 se establecen estos ensayos de fuego y también las condiciones para lo que ahora sería la declaración de prestaciones, que sustituiría a la tradicional declaración de conformidad, y el nuevo marcado CE, que de forma básica veremos aquí. Los requisitos básicos son las condiciones que deben cumplir las obras de construcción en un periodo de vida económicamente razonable. Es decir, cuando hablamos de requisitos básicos es, digamos, querer ir al origen de qué es lo que se está pidiendo y por qué se piden unas cosas y no otras, ¿no? Hay una serie de requisitos básicos que establece la CPR, en paralelo los hemos visto en el Código Técnico de la Edificación, y que serían los siguientes, ¿no? Y de esos requisitos básicos se obtienen lo que serían las características esenciales, ¿no? Que por definición serían las características de un producto de construcción que se refieren a esos requisitos básicos de las obras de construcción, ¿no? Entonces, frente al respecto de lo que afecta a los cables estaría la seguridad en caso de incendio, y de ahí tendríamos como característica esencial la reacción al fuego, y higiene, salud y medio ambiente, que de ahí obtendríamos la característica esencial de emisión de sustancias peligrosas. Estas serían las dos características esenciales que nosotros deberíamos evaluar para el producto de construcción que es cable. Si se tratara de otros productos, pues serían otros requisitos básicos con otras o algunas características esenciales también coincidentes. Bueno, entonces, saber un poco el origen de dónde viene todo. En definitiva, lo que decía, es la reacción al fuego lo que vamos a tratar, porque las sustancias peligrosas, aunque figuran en los marcados CE y en la declaración de prestaciones, es algo que no tiene norma armonizada todavía. Supongo que pendiente de, en un futuro, si acaso, establecerla, lo cual no quiere decir que haya una libertad de emitir sustancias peligrosas, por supuesto. Ya es algo que lleva mucho tiempo mirado con, bueno, pues con otras directivas, no como la ROS. Bueno, la reacción al fuego sería la característica esencial regulada por la CPR, como hemos dicho. Estaría, por otro lado, la emisión de sustancias peligrosas, sin norma armonizada de momento, pero que sí que figurará en el propio en la propia declaración de prestaciones. Y luego estaría la resistencia al fuego, que es una parte, digamos, de lo que sería la seguridad frente al fuego, si bien lo que se busca en este caso ya es la resistencia intrínseca del cable frente al fuego, es decir, que funcionalmente el cable pueda seguir funcionando en condiciones de un incendio. Es lo que conocemos como, bueno, pues lo que menciona la ITC 28 del reglamento como un EN 50200 para servicios de seguridad no autónomos o servicios de seguridad con fuentes autónomas centralizadas en los locales de pública concurrencia. El cable naranja de toda la vida. Bien, pues esta norma de resistencia al fuego se está elaborando. Y tampoco se puede afirmar nada en estos momentos, si bien la cosa está bastante avanzada. Iremos conociendo aparte de ella. Bueno,
El objeto es garantizar la seguridad en caso de incendio y la seguridad ambiental. ¿Quién es el responsable de la aplicación? Pues todos los actores del mercado. Como podéis imaginar, los fabricantes tendremos que declarar las prestaciones de los productos emitir esas declaraciones de prestaciones, ese documento que sustituye a lo que sería la declaración de conformidad y marcar los productos como CE, ¿no? Pero con un marcado nuevo, que como digo viene especificado en la UNN 50575. Comentar que lógicamente no es algo obligatorio, es decir, usted puede acogerse a esto o no, pero si no se acoge, olvídese de vender los productos aquí o de instalarlos, lógicamente. Estamos en lo de siempre, esto es voluntario, pero usted tiene que hacer esta declaración para poder vender el producto aquí. Eso es evidente, ¿no? Esto pasa en todos los casos, por eso se dice que es voluntario. Bueno, pues como es voluntario que un fabricante de cables fabrique cables de alta seguridad. Si no lo fabrica, pues que se olvide de venderlos en los emplazamientos de pública concurrencia, lógicamente. Bien. Las autoridades y los Estados miembros, lógico, que es en lo que estamos ahora, las autoridades y los Estados miembros tienen que exigir los requisitos de los productos de construcción que deben, que se van a emplear en las obras de construcción en cada punto. Me explico, si ahora mismo tenemos un reglamento que dice que para las instalaciones de enlace los cables deben ser de alta seguridad, pues como todo el tema de reacción al fuego va a cambiar, habrá que establecer qué euroclase, es decir, qué nueva clasificación al fuego habrá que exigir en esos emplazamientos de pública concurrencia. Entonces, habrá que decir, lo que antes era así, ahora será de esta manera, redactar un nuevo reglamento, corregirlo, matizarlo, pero lo que de alguna manera las autoridades está claro que van a tener que moverse y establecer esto, y es en lo que se está. Entonces, cuando todo esto quede claro, pues a partir de ahí los fabricantes sabrán a qué mercado se enfrentan y qué tipo de euroclase pedir, qué tipo de euroclase fabricar para lo que le va a demandar el mercado de acuerdo con esa normativa que van a redactar o van a matizar los Estados miembros, pero en cualquier caso se avecinan tiempos nuevos en ese sentido, como no puede ser de otra manera. Y distribuidores, instaladores y proyectistas, lógicamente, deben acogerse a esta normativa y por lo tanto saber que van a seleccionar productos que estén de acuerdo con las exigencias de la CPR. Bueno, dentro de las obligaciones de los fabricantes, lógicamente, si antes tenían que elaborar declaraciones de conformidad, ahora se llaman declaración de prestaciones, que luego veremos cuál es su contenido, ¿no? Eso es evidente. También etiquetar con un nuevo marcado C. Ponerlas accesibles para los clientes es algo entendible. También lo era la declaración de conformidad, ¿no? Hay algunas cosas que en estas normativas que aluden a la calidad son reiterativas y hablan de cosas que se dan por supuesto, ¿no? Bueno, pues resumiendo, nuevas declaraciones de prestaciones y nuevo marcado C, que será una etiqueta con mucha más información, ¿no? Bueno, igualmente, si no eres fabricante, si eres importador, eres el responsable de que ese producto sea conforme a lo que se pide aquí. Es decir, tendrás que tener tu declaración de prestaciones elaborada por el fabricante, esté donde esté, de acuerdo con la exigencia de la CPR, y ese producto se tendrá que acoger a las exigencias que hay aquí si quiere ser introducido en el mercado. Entonces, tanto la declaración de prestaciones como el marcado CE tendrán que estar de acuerdo a lo que exige la CPR. Los reguladores, lo que hemos dicho, tienen que regular, tienen que establecer qué es lo que se va a pedir en cada caso, ¿no? Y los instaladores y proyectistas, pues acogerse a esto que nos dice, ¿no? A lo que tenemos en la nueva normativa, pues saber qué euroclases se van a pedir en cada caso y como tal elegirlas para cada una de las obras en las que entren en juego. Comentar que hasta ahora normalmente el marcado CE y la declaración de conformidad, al estar ligada a la directiva de baja tensión, afectaba a los productos de baja tensión. Mi leal saber y entender bajo lo que sería el ámbito de aplicación de la CPR me da a entender que debería aplicar a todos los productos eléctricos en este caso. Al menos podríamos decir hasta los de media tensión. ¿Por qué? Pues porque habla de las obras de ingeniería civil en su totalidad y la ingeniería civil por definición incluye las infraestructuras y las infraestructuras pueden ser de baja o de media tensión, con lo cual yo entiendo que debería ampliarse a la media tensión. Vamos a ver qué es lo que se decide al final, pero yo creo que las cosas irán por ahí, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues insisto, se trata de directamente entender o querer entender lo que dice el ámbito de aplicación de la CPR. Bueno, vamos con los nuevos ensayos de reacción al fuego y las euroclases, ¿no? Que realmente es un poco lo que más afecta, ¿no? Las euroclases se van a establecer, lógicamente, para todos los productos de construcción, pero sí que hay que matizar una cosa, los cables por su idiosincrasia, por haber tenido siempre un papel, digamos, relevante en cuanto al fuego, ya que muchos de los incendios de origen conocido sabemos que tienen su inicio en las canalizaciones eléctricas. No olvidemos que el cable es un producto que, lógicamente, cuando entra en funcionamiento se calienta, ¿no? Hay
malos contactos, contactos que se aflojan por los ciclos térmicos, etcétera, como sabemos, y muchas veces cuando hay un incendio ya lo primero que nos viene a la cabeza es precisamente eso, ¿no? Que ha sido en el cuarto de contadores, típicamente, ¿no? Bueno, sabemos que no es un producto más, por eso los fabricantes de cables como Prysmian, especialmente, digamos, Pirelli en sus tiempos, pues fue quien diseñó, desarrolló la tecnología, aplicó la tecnología Low Smoke Zero Halogen a los cables, ¿no? Lo que se conoce actualmente como cables Afumex, dentro de lo que es nuestra marca comercial. Bien, esta tecnología se desarrolló hace ya prácticamente unos 30 años y lo que hacía pues era mejorar la reacción al fuego de los cables en caso de un incendio. Insisto, siempre en el contexto de que un cable no es un elemento más en caso de incendio, sino que es susceptible de iniciar y propagar el fuego, ¿vale? Esto hizo que, bueno, pues las normas de ensayos de fuego en el caso de los cables fueran por delante de las de otros productos. Lógicamente había una concienciación más hacia el cable que otros productos. Y eso deriva hoy día pues, en tener una serie de ensayos de fuego que sean diferentes a otros productos de construcción. De hecho, la CPR o el Real Decreto 842/2013 que establece las euroclases da unas euroclases comunes para todos los productos de construcción, salvo los suelos, los aislamientos lineales para tuberías y los cables. De ahí que las euroclases de los cables lleven el subíndice CA, diciendo es euroclase, pero es particular de cables. Ahora lo veremos. Simplemente era hacer una introducción a todo esto. Bueno, volvemos a hablar de la declaración de prestaciones, que lógicamente el fabricante tendrá que elaborar y tener disponible para el solicitante, para el adquirente de ese producto. Lógicamente, pues tendrá esa declaración de prestaciones ya cuando el producto esté en el mercado, donde, bueno, se recogen todas las características que pide la normativa, ¿no? Bien, y en esa declaración de prestaciones se declarará, entre otras cosas, la euroclase que cumple el producto. Básicamente este esquema nos lo dice todo, ¿no? Teníamos una forma de calificar la reacción al fuego de los productos de construcción heterogénea en toda la Unión Europea y, bueno, la CPR viene a unificar esos criterios, ¿no? Lógicamente esto en principio, bueno, y sobre el papel establecer un lenguaje común, pues es algo que debería ser bueno, ¿no? Para todos y para el mercado, supuestamente, matices aparte, ¿no? Bien, las euroclases, digamos, las podríamos calificar de esta manera, ¿no? La definición es mucho más técnica, ya que está dentro de lo que son parámetros cuantificables de fuego, pero de una forma no cuantitativa podríamos decir que la euroclase A sub CA, como digo, es la euroclase A para cables, ¿vale?, es incombustible. Esto se trata de aislamiento de cables con aislamientos de cubiertas de vidrio, sílice, o sea, cables un poquito especiales, ¿no? ¿Vale?, que normalmente pues no se emplean en el mercado habitual. La B1 sería, perdón, la B1 sería combustible no inflamable, es decir, un cable que arde, pero que le cuesta arder, por eso es no inflamable. Combustible difícilmente inflamable. Y la C sería igualmente combustible difícilmente inflamable, si bien el nivel de exigencia es mayor cuanto más arriba nos vamos. Es decir, B1 sería más exigente que C. B2 más exigente que C igualmente. La D sería moderadamente combustible y la E combustible fácilmente inflamable. La F sería como una especie de cajón desastre sin comportamiento declarado, es decir, alguien no declara comportamiento y en su marcado CE así lo dice, es decir, tenemos que establecerlo y decirlo en la declaración de prestaciones. Hacemos una declaración de prestaciones para decir que no tenemos prestación, pero lo hemos hecho y lo hemos publicado, ¿vale? ¿Dónde será esto de aplicación? Bueno, si no se pide nada, ¿dónde? Bueno, pues habrá lugares donde a lo mejor para un tipo determinado de instalación se pide, no se exige una euroclase concreta, sino, bueno, pues necesito la F. A mí con la F me vale bien, pues no tengo comportamiento declarado. Y aquí lo tienes, ¿no? Entonces esa, digamos, es como una especie de cajón desastre, por un poco admitir a todos dentro de lo que sería el mercado. Evidentemente, lo que se espera en España, lógicamente, no es designar la euroclase F, donde ya se han pedido ensayos especiales de fuego, por supuesto, ¿no? Entonces, lo lógico es estar siempre de ahí para arriba y no elegir la euroclase F. Bien, seguimos. A ver, ¿qué implica todo esto, no? Tenemos aquí lo que serían para las euroclases, para clasificarlas tenemos una serie de ensayos, hay una propia de la euroclase A, la dejamos aparte y a partir de la B1 hablamos, ¿no? Lógicamente la B1 es más exigente, entonces tenemos ensayos que ya conocíamos como el de la no propagación de la llama. Este ensayo es idéntico al que había antes, quizá más, bueno, quizá no, más exigente porque ahora se hacen dos medidas, es decir, se mide si la propagación ha sido hacia arriba y
también si hay goteo hacia abajo y se ha propagado el fuego hacia abajo, ¿vale? Sabemos que, lógicamente, como el calor tiende a subir, pues el fuego se propaga fácilmente hacia arriba, pero también se puede producir una propagación hacia abajo. Y esto, en este caso, se mide, es decir, se ha mejorado en ese matiz. Y básicamente, el ensayo sería el mismo, pero con ese matiz de mejora. Y luego estaría la EN 50399, que mide la generación de calor, que eso sí que es nuevo, y el índice de propagación del fuego, que es algo más exigente que lo que sería la no propagación del incendio que teníamos antes, porque se aplica un mayor caudal de aire, y en el caso del Euroclase B1 veremos que todavía se exige algo más, ¿no? Ya que se limita la expansión del calor. Pero quedémonos aquí. Criterio de clasificación para las Euroclases, ¿vale? Que es el que tenemos aquí, es decir, sería criterio obligatorio. Y lo que se nos va a pedir sería la no propagación de la llama en las Euroclases de B1 a D, de B1 a E, y de la B1 a la D, además, se va a medir la generación de calor y el índice de propagación del fuego. Este serán ensayos obligatorios. Adicionales, que está por ver si se exigen o no, lo propio es que se exigieran para no dar un paso hacia atrás, insisto, porque algunos de estos ensayos son similares y en algún caso igual a lo que teníamos antes, es decir, una nueva normativa no debería suponer un retroceso en la seguridad. Bien, estos ensayos adicionales miden la producción de humo, y por tanto la Euroclase vendrá denotada también con estos valores, S1A, S1B, S2 y S3, que veremos después qué es. La acidez, que en la medida de cómo sea esta acidez, sería A1, que es más exigente que A2 y más exigente que A3, y las partículas inflamadas, D0, D1, D2, droplets. D0, más exigente que D1, más exigente que D2. Hasta ahora la producción de humo se medía, pero por un método distinto. Este es un ensayo mejorado. La acidez también se medía, pero este tiene un nivel de mayor concreción, es decir, es digamos, según se exija a 1, a 2, a 3, puede ser, digamos, más exigente que lo que teníamos ahora. Y el tema de las partículas inflamadas no se medía antes, y yo creo que era uno de los grandes asignaturas pendientes. Las partículas inflamadas es lógico que se midan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando se quema un cable me interesa si se propaga el fuego, por supuesto, pero también me interesa no solo que se propague por el cable, sino si ese cable desprende partículas inflamadas y afecta a todo lo que está en su entorno, aunque no esté directamente afectado por la llama, ¿no?, del propio cable. Entonces, esto es algo que se mide y yo creo que es algo muy interesante, ¿no?, que se añada ahora mismo. Ahora veremos qué significa cada parte. Y luego pues tenemos aquí el sistema de evaluación y certificación de la constancia de la prestación, ¿no? Evaluación y certificación de la constancia de la prestación. Bueno, el sistema EVCP, como vemos, pone 1 más, ¿vale? Es el sistema 1 más, que luego habrá que declarar en la declaración de prestaciones. ¿Y qué significa? Pues significa que para las Euroclases desde A a C, el ensayo de tipo inicial y el control de la producción en fábrica estarán realizados por un tercero, es decir, un organismo notificado. Yo creo que eso es algo importante. Es decir, no soy yo el que dice que mi producto es bueno de inicio y que luego el control de la producción lo controlo yo, sino que hay alguien que me viene a auditar y me viene a controlar. Por lo cual, para esas Euroclases será lo que se exija. Es decir, un producto que tenga la Euroclase C llevará a cabo un ensayo de tipo inicial de ese tipo de producto, que se va a meter en el mercado como producto nuevo, porque claro, las Euroclases van a variar sobre lo que tenemos, es decir, los productos actuales no valdrán sobre esto. Recordad que tenemos ensayos nuevos, es lógico que el producto no valga. Podría ser que valiera y ya estuviera en el mercado, pero ya os avanzo que va a haber algún cambio. Entonces, esto significa que va a haber que fabricar un nuevo producto, y eso, en el caso de las Euroclases de A a C, tendrá que estar controlado por un organismo notificado ajeno a la empresa. Bien, y no solo eso, sino luego el control de la producción en fábrica. Cuando se fabrica inicialmente, ¿vale?, este es el nuevo producto, aquí lo tenemos, bien, esto cumple, pues ahora el control de la producción continua en fábrica por parte de un tercero. Si estuviéramos en las Euroclases D o E, pues ya el control del ensayo tipo inicial, ese sí va a ser por parte de un tercero, pero el control de la producción en fábrica puede ser por el propio fabricante. Por tanto, se ha relajado algo ese nivel de garantía, por así decirlo, ¿no?, porque el control de la producción en fábrica está en manos de quien te vende el producto, ¿no? No quiere decir que te vaya a engañar, pero ya no hay un tercero notificándolo, y sabemos que, bueno, pues nos gustan más los certificados que vienen de manos de terceros que aquellos que nos dicen que nosotros mismos somos muy guapos, ¿no? Bien. Y luego, pues en el 4, tanto el ensayo de tipo inicial y el control de la producción en fábrica son por parte del fabricante, ya que se trata de un producto sin prestación declarada, ¿no?, lógicamente. Entonces, bueno, pues era algo coherente. Bien, esto, digamos, serían los ensayos de fuego. Para la Euroclase A estaría la generación y combustión de calor, pero insisto, o sea, la generación de calor y combustión, que lo tenemos, digamos, aparte, ¿vale?, porque se trata de cables muy especiales, y nos metemos ya a partir de B1, ¿no?, donde aplica la propagación de la llama,
aplica la propagación del incendio según la UNN 50399, no tal y como la conocemos ahora, sino más exigente, donde habrá más exigencia para los cables de la Euroclase B1, ¿vale? Y algo menos para la Euroclase D. Lógicamente, no hay más que verlo en el propio esquema, que es lo que se ha intentado transmitir, ¿no? Hay una serie de ensayos, pero el nivel de exigencia es mayor o menor según el caso, ¿no? Igualmente para la generación de calor. En cuanto a los humos, aquí ya no quiere decir que el S1 tenga que ser para la Euroclase B1, sino que puede ser, un B1 puede ser S3, D2 y A3, o puede ser S1 de 0 a 1. Y una Euroclase D puede ser S1 de 0 a 1, ¿de acuerdo? Por eso aquí no hay división entre lo que serían los ensayos. Como veis, los ensayos que son clasificatorios están en verde y los que sean adicionales los tenemos en ámbar, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues igualmente en el índice de humos, de emisión de humos, tenemos la S1, S1A, S1B, S2 o S3. La emisión de partículas, pues es D0, que no se emiten partículas durante 1200 segundos, la D1 que se emiten pero se extinguen antes de 10 segundos y la D2 que no es ni D0 ni D1. Y la acidez, pues otro criterio clasificatorio, que no quiero, digamos, redundar porque lo vamos a ver ahora sobre lo que serían los paneles de ensayo, ¿no? Bien. Vemos aquí lo que sería la no propagación de la llama, el ensayo de no propagación de la llama, que en este sentido, insisto, solo ha variado en que se hacen dos medidas. Aquí vemos las euroclases a las que afecta, es decir, salvo a la A y a la F afectarían a todas las demás. El ensayo es UNN 6332-1-2 y EC 6332-1-2, una muestra única de cable de 60 centímetros de longitud. Se pone dentro de lo que es la cabina con un tiro de aire normalizado, una llama con una potencia concreta y, bueno, el tiempo a someter a la llama al cable pues depende del diámetro exterior del cable. Se hace la medida, se hacen dos medidas, insisto, tanto la parte más afectada hacia arriba como hacia abajo, y eso no debe superar los 47 centímetros y medio con una tolerancia de medio centímetro, ¿vale? Esto para estas euroclases, como he dicho, B1, B2, C, D y E. Con esto diríamos que este ensayo de no propagación de la llama, que es clasificatorio, por eso tenemos el fondo verde, lo tendríamos superado. Vamos a ver unos parámetros que son necesarios conocer para lo que sería la generación y propagación del calor y del incendio, ¿vale? Según la UNN 50399, que lo necesitamos para conocer el siguiente ensayo, los ensayos dentro de la 50399. Está el THR, Total Heat Release, que es el desprendimiento total de calor. Por eso lo he puesto aquí, digamos, a la derecha con una anotación mía particular para entenderlo mejor, ¿no? O más fácilmente, más rápidamente. El HRR Max, Heat Release Rate, máxima velocidad de desprendimiento de calor. Y el FIGRA, Fire Growth Rate, es como la aceleración, ¿no? Es el índice de propagación del fuego definido como el valor máximo del cociente entre la HRR y el tiempo, ¿vale? Tenemos, por tanto, volumen de calor emitido, velocidad de emisión de ese calor y la aceleración de ese calor, ¿no? Como THR, HRR y FIGRA. La FS sería, ya lo veremos, la longitud máxima de cable afectada por las llamas. Y FIPEC es Fire Performance of Electric Cables. No es muy acertado en ese sentido porque habla comportamiento de los cables eléctricos al fuego y estos ensayos se aplican también a cables de fibra óptica que, como sabemos, no son eléctricos, pero bueno, nos entendemos. El FIPEC 1 sería el escenario para ensayos según para las euroclases B2, C y D, y el FIPEC 2, que es algo más exigente, es añadir un panel de silicato para que el calor no se expanda tanto, es decir, que esté más concentrado y afecte más a los cables, ¿vale? Eso sería para la clase B1. Que, insisto, es más exigente que las anteriores y por eso se ha modificado también ese ensayo. Bueno, en este caso, como vemos, afecta a las euroclases B1, B2, C y D, pero está un verde más oscuro en la B1 porque le afecta en mayor medida, ya que el ensayo es algo más exigente. Ahora veremos aquí. Esa es la norma. Tenemos que poner un número de cables según el diámetro exterior que ya nos establece la normativa. Aplicamos el fuego durante 1200 segundos, 20 minutos. Bien, aquí tenemos la longitud afectada. Para la euroclase B2 se acepta una longitud máxima de 1,5, para la C una longitud máxima de 2 metros, como veis, B2 más exigente que C, y para la euroclase D no aplica, es decir, se podría quemar todo, ¿vale? Esto sería lo que le pasaría a un cable actual de alta seguridad, que no admite más de 2,5 metros, pero ahora mismo tendríamos mayor fuego. ¿Por qué? Porque aunque la cabina es la misma, hay un tiro mayor de aire. Por lo tanto, tenemos una posibilidad, lógicamente, mayor de
combustión y entonces, bueno, pues estaríamos dentro de esa Euroclase D para este ensayo, no para otros, para este, es decir, por un poco saber en qué situación estamos. Bien, esto emite un calor y humo, vamos a ver qué pasa con el calor y una emisión de partículas, como vemos aquí. Bien, para la Euroclase B2, que es el escenario FIPEC 1, es decir, tal y como está sin panel de silicato, pues tenemos total heat release, es decir, el calor emitido total en los 1200 segundos debe ser menor de 15 megajulios, la velocidad de emisión del calor menor de 30 kilovatios y la aceleración menor a 150 vatios por segundo. Y como veis, estos valores son menores que para la Euroclase C, que a su vez son menores que para la Euroclase D. ¿Vale? Es decir, lo que vemos es que hay un mayor nivel de exigencia a medida que la Euroclase está más próxima a la A. Ahora pondríamos el panel de silicato, que es el escenario FIPEC para la Euroclase B1, y aquí tenemos los valores para el FIPEC 2. Como veis, han cambiado, ¿vale? Y están en cualquier caso en un escenario distinto, por lo tanto no son comparables. La longitud máxima afectada en este caso, fijaos, es mayor, pero insisto, es que estamos diciéndole al calor que no, que estamos limitando su dirección de propagación. Es lógico que si le estamos acercando el calor al cable, pues arda con más facilidad y al final nos encontremos que la longitud a medir sea mayor. Por eso pone 1,75, que es mayor que para la B2, pero claro, en condiciones no comparables. Bien. Otros parámetros de producción, en este caso ya de producción de humo, serían el TSP, Total Smoke Production, que es la producción total de humo, y el SPR, que es la velocidad máxima de producción de humo. Bien, pues ahora en el mismo ensayo, fijaos que en este caso ya el ensayo tiene fondo naranja porque es un ensayo adicional, y tendrían que decir que se va a pedir esto. Ahora lo que hacemos es medir el humo, y el humo lo medimos y vemos esos parámetros que tenemos ahí según lo que hemos visto, producción total de humo o velocidad de propagación del humo, como vemos ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, S1 nos dice esto, S2 nos dice que un poco más y S3 nos dice que ni S1 ni S2. ¿Vale? Es decir, S1 es más exigente que S2, que a su vez es más exigente que S3. Bien, y a su vez medimos las partículas, lo que decíamos de droplets. Si no hay caída de gotas en esos 1200 segundos, se dice que es de 0, la mejor categoría, de 1 si no hay caída de gotas o partículas que persistan más de 10 segundos, es decir, caen, pero se extinguen antes de 10 segundos, eso hay que mirarlo a ojo, y de 2 ni de 0 ni de 1. Bien, baja opacidad de humos. Bien, esto solo para cables S1, es como un ensayo adicional, aplicaría a todas las Euroclases menos la A, E, F, sería el mismo ensayo para B1, B2, C y D, y este es el ensayo de no propagación de baja opacidad de humos de siempre, ¿no? Cables de 1 metro de longitud, se aplica el fuego y hasta un máximo de 40 minutos. Si la transparencia es superior al 80% tenemos S1A y si es entre el 60 y el 80% tenemos S1B. Como veis, S1A más exigente que S1B. La acidez, pues es un ensayo similar al que ya teníamos. En este caso, bueno, es igual al que ya teníamos, simplemente que se mide, tenemos una categoría mayor. Hasta ahora lo que eran los AFUMES eran A2, pH mayor que 4,3 y conductividad menor de 10 microsiemens por milímetro. Se ha establecido una categoría más exigente con menor conductividad, que es la A1. Y A3 sería lo que no es ni A1 ni A2. Bien, vamos con un ejemplo. Imaginemos que tenemos esta Euroclase para repasar un poco lo que toca, ¿no? Todo esto que hemos hablado. C sub CA es la clase C sub CA, S1, producción de humo según la UN50399, con un TSP, Total Smoke Production, menor o igual de 50 metros cuadrados. Lo del por qué el humo se mide en metros cuadrados y no metros cúbicos, bien explicado en la norma. No es erróneo. Bien. SPR, Smoke Production Rate, la máxima 0,25 metros cuadrados por segundo, y B, como hemos dicho que es S1B, es transmitancia entre el 60 y el 80% de esos humos. Bien. Entre una transmitancia lumínica, una transparencia entre un 60 y un 80%. D1 sin caída de gotas que persistan más de 10 segundos y A2 acidez de los gases según UNN 60754-2 con conductividad menor de 10 microsiemens por milímetro y pH menor de 4,3. Bien, vamos con el marcado C y declaración de prestaciones para finalizar. Esto sería la declaración de prestaciones, es decir, igual que antes habría una declaración de conformidad, ahora la declaración de prestaciones obliga a comunicar más información, ¿no? Como puede ser pues, el número de declaración de prestaciones concreto, que sería único, el código de identificación del producto tipo igualmente, que sería único, los usos previstos, es decir, qué usos tiene este producto, el fabricante o representante autorizado, el sistema de evaluación y verificación del control de la producción,
Hemos dicho que eso se reflejaba aquí y que iba ligado a la euroclase. En este caso, uno más. El organismo notificado, que ha notificado si hay norma armonizada, claro, si no la hay ya es otra historia, que esto ya es otro cantar. Esto sería ya para digamos, otro discurso. Como hay norma armonizada en este caso, pues hay que decir cuál es el organismo notificado que te ha notificado ese producto tipo, ¿no? El organismo de evaluación técnica notificada, si en lugar de haber norma armonizada, pues hay un documento de unidad técnica, por ejemplo. Las prestaciones declaradas las tenemos aquí. Como decía, sustancias peligrosas no se declaran, ¿vale? Estarían todo dentro de la EN 50575, pero en la reacción al fuego sí que hay que declarar la euroclase. Y luego, pues el texto que queda bien firmado por tal. Y aquí tenemos lo que sería esta declaración de prestaciones que debe estar siempre disponible y de fácil acceso. Es decir, o la enviamos, o la envían, o la mira usted en la web, pero fácil acceso y tal, a quien lo requiera. Y esto sería el nuevo etiqueta de marcado CE. Es un marcado CE que contiene es muy paralelo a la declaración de prestaciones, pero ya no es solo CE. Ahora tenemos que decir nombre y dirección registrada del fabricante, las 2 últimas cifras del año en que se fijó el marcado por primera vez, por supuesto el código de la norma europea de aplicación, el número de referencia de declaración de prestaciones, código de identificación y por supuesto la euroclase como vemos aquí abajo, ¿no? Euroclase, reacción al fuego, B2, CA, S1, D1, A1. Sustancias peligrosas, ninguna. De momento, ya digo, salvo que se establezca otra cosa. Pero ya digo que todo esto tampoco es algo que esté dejado de la mano y simplemente no se ha establecido. Supongo que está ahí por si en un futuro pues hay que, digamos, matizarlo de otra manera, ¿no? Bien. Bueno, pues básicamente con esto hemos terminado. Ahora, claro, falta el cuándo, ¿no? Pues el cuándo cuando se quiera. Se está en ello y para el segundo trimestre sería la fecha de aplicación estimada. El marcado CE se supone que para cuando ya esté establecido todo en la reglamentación, que se estima para el segundo trimestre de este año, quizá un poco optimista, diría yo, y tal, bueno, pues luego se establecería un periodo de transición de un año, es decir, durante un año se podrían seguir utilizando los productos anteriores y a partir de un año ya debería estar todo acogido a las exigencias de la CPR con su declaración de prestaciones, su marcado CE y, por supuesto, su euroclase. Con esto yo doy por terminada la charla y quedo a disposición de lo que me digáis, que ya estamos en hora. Muchas gracias por la atención. Bien, me preguntan si esta norma ya es de aplicación obligatoria, la 60364. La norma, yo entiendo que sí, que es de aplicación. De hecho, anula y sustituye a la anterior. Por lo tanto, entiendo que ante un proyecto, pues yo por lo menos me decidiría con la aplicación de la nueva norma. ¿Vale? ¿Existen también factores de corrección por profundidad en instalaciones enterradas? En la norma específicamente no existen factores de corrección por profundidad, ¿vale? Entonces, nosotros aún así establecemos un factor de corrección por profundidad en instalaciones enterradas que hace inciso a la tabla de la ITC BT07, ¿vale? De hecho, esto, si yo en esta línea establezco... A ver, no puedo aquí ahora. Vamos a ver, que lo tengo aquí. Vale. Si yo en esta línea establezco un método de instalación de 1, canalización enterrada, sí que me aparece una opción de corrección por profundidad.
Pero ya os digo que esta no viene en la norma 63664. Nosotros esto lo cogemos de la ITC BT07. ¿Vale? De hecho, en el listado justificativo aparece. Si yo, por ejemplo, aquí instalo a 1,2 metros y saco el listado de justificación, ¿vale? Aparece aquí. Compartido esto. A ver, hombre, ¿dónde tengo el listado? Bueno, aparecería aquí en el listado de comprobación el factor de corrección por profundidad aplicando la tabla 9 de la ITC BT07, ¿vale? Del reglamento. Bien, la nueva norma HD 6364 no figura en el Real Decreto, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico, vale, hace incisión a la 20460. Entiendo que no es de obligado cumplimiento, en cambio, sí, ya que lo incluye. Bueno, aquí en temas de legalidad yo tampoco estoy muy puesto. Yo, en definitiva, la norma esta se está aplicando en proyectos nuevos, con lo cual es una norma que está anulada y está sustituida por la nueva norma. Por lo tanto, es cierto que en el Real Decreto no publicado en el 2002 y posteriormente no hace incisión no se hace mención a la nueva norma, pero esa norma está anulada. Por lo tanto, yo entiendo que ante proyectos nuevos me tiraría por la nueva norma. ¿Por qué no hay valores de intensidad admisible para pequeñas secciones en anexo B? Pues simplemente porque no están ensayados esas secciones. Entonces, digamos que las intensidades máximas admisibles se establecen por ensayo en laboratorio y para esas secciones pues no se ha ensayado. No desconozco el motivo, la verdad. Vale, y ahora paso a las preguntas de Lisardo. Lisardo, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, sí. Vale. Aunque no sé si hay alguna pregunta. Yo en el chat no veo nada, ¿eh? No sé. Bueno, te preguntan, te lo digo yo, Lisardo. ¿Qué periodo de vida sería el económicamente razonable? Todo lo que es razonable, sobre todo la palabra razonable que aparece en tantas normativas es difícil. Yo personalmente, nosotros, así digamos, sin tenerlo escrito en ningún lado, entendemos normalmente 30 años como periodo de vida razonable para lo que sería un cable. Como digo, como mínimo, o sea, una instalación que está bien calculada, donde el cable está en un lugar fresco y seco y se ha calculado bien y si se ha calculado con generosidad, te va a durar mucho más tiempo que si vamos más justos o si hemos calculado por debajo de lo normal. Lo típico, poner el cable en una bandeja donde ya había otros cables y que la temperatura ambiente sea otra. Normalmente es verdad que las condiciones estándar de las instalaciones están pensadas para el caso más desfavorable, 40 grados a la sombra al aire, yo creo que está bien, o una resistividad térmica del terreno tal y como se establece desde la versión anterior de la norma de 2,5 Kelvin por metro partido por vatio, es bastante desfavorable, con lo cual no debería haber problema. Pero más allá de esas garantías de 2 años, no hay nada legal, lo demás es simplemente hablarlo. Si a un cable le ha pasado algo raro en un periodo de vida no normal, siempre se puede hablar, lógicamente, porque deberían aguantar. Hablamos muchas veces para hacer cálculos de amortización económica, ecológica, que yo he hecho alguna vez, pues se habla de 30 años por poner una referencia, ¿vale? Por poner una referencia. Vale, te preguntan también si la CPR aplica a las redes de distribución. Yo, bajo mi criterio, yo lo tendría muy claro, sí. Ahora ya veremos a ver qué deciden otros, porque sobre lo que está escrito ya no con la CPR, sino con el propio Código Técnico de la Edificación, directamente todos los cables tendrían que ser de alta seguridad en edificios, salvo las industrias que tienen una reglamentación particular y propia, pero que las industrias estarían incluidas con el criterio de la CPR, porque dice las obras de construcción en su totalidad, y habla de la ingeniería civil. La ingeniería civil, por definición, incluye las redes de distribución, sean de baja o sean de media tensión, con lo cual yo tengo clarísimo que aplica. Luego ya veremos a ver qué es lo que se decide puertas adentro. Pero vamos, lo tengo clarísimo. No solo las de baja, las de media también. Yo sí lo tengo claro, a ver si lo tienen claro otros, pero vuelvo a decir, apelo directamente al ámbito de aplicación de CPR.
Te preguntan también, ¿las diferentes compañías eléctricas están pidiendo ya alguna calificación de cable? No, no, actualmente no, se está todavía en ello porque, insisto, todavía no está establecido lo que se pide en las normativas, entonces se está trabajando en ello. Sí que puedo avanzar que hay un tipo de producto, no el que es AS ni el que es normal, pero el que es S tiene un difícil encaje y tiene que ir todo según la CPR, es decir, no vale, bueno, pues yo te hago a ti esto y sí, luego hay un concurso y alguien lo pierde y alguien impugna. Que eso podría pasar, decir, sí, sí, esta persona gana el concurso, pero está dando una normativa que no está dentro de lo que se exige a nivel europeo, por lo tanto se está pidiendo, se está exigiendo fuera de las normas de juego, ¿no? Y perderlo y entonces decir, no, no, pues al final tendremos que entrar por ahí. No son los cables más frecuentes, los tipo S, es decir, aquellos que cumplen todos los ensayos de fuego menos la no propagación del incendio, pero tiene un difícil encaje, porque en las redes subterráneas de baja tensión, esto hablo en media, porque en baja tensión sí que el cable de aluminio de referencia es tipo S. Vamos a ver cómo se resuelve todo. No obstante, yo lo tendría claro. Vamos a ver qué es lo que deciden. Y por último, ¿quién audita el producto? ¿Alguna OCA o ECA acreditada por ENAC? Pues eso es un organismo notificado acreditado por ENAC. Ese es el que acredita cuando se pide. Si es tipo F, ya hemos visto que no hace falta, porque, bueno, pues porque no se le pide nada más que un papel donde diga que no tiene prestación declarada. NPD, yo ya he visto alguno de otros productos, porque de cables todavía está todavía la cosa jugándose. Pero he visto de algún otro tipo de producto y ves el NPD, No Performance Declared. Entonces, eso tiene que ser un organismo notificado acreditado por ENAC. Para el producto, en todas las euroclases que no sean F, y también para el control de producción, como hemos visto, en las que van desde, la A hasta la C, si mal no recuerdo. Vale, en esas tendría que ser un organismo notificado el que tiene que hacer el control de la producción. Vale, pues muchas gracias, Lisardo. Ya han concluido todas las preguntas. Espero que a todos los oyentes esta información facilitada tanto por Prysmian Group como por CIPE Ingenieros les haya resultado interesante y les pueda ser aplicable en el desarrollo de su trabajo diario. Y bueno, nada más, hasta la próxima y muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.